Buenas noches, bienvenidos al KJCC Poetry Series, a la máquina barroca 3. Acá estamos con Eduardo Espina, invitado también por el programa de Creative Writing in Spanish, para participar en este ciclo La Máquina Barroca, y con el cual estuvimos conversando ayer en una de las clases y comentando sus poemas. Y bueno, ahora vamos a tener la suerte de escucharlo leer, escuchar los tonos de payador, como digo yo, payador uruguayo neobarroco. Y les paso una palabrita con Mariela, pero básicamente démosle la bienvenida a Eduardo Espina. Muchas gracias por estar aquí. Recordarles que en el calendario del King Juan Carlos Center pueden constatar la fecha de las lecturas de los 3 próximos poetas invitados a la máquina barroca, que son Roberto Chavarren, también de Uruguay, Raúl Zurita de Chile y Coral Bracho de México. Es un placer tener con nosotros a Eduardo Espina, poeta oriental afincado en Texas. Ayer tuvimos el placer, como dijo Lila, de tenerlo en clase y luego irnos todos juntos a la comunidad que llega, no que viene sino que llega, porque sigue llegando a Nueva York, a comer a un restaurante chino de Lower East Side. Así que ahí hubo era una cena casi lesamiana, que me parece oriental, de oriente a oriente, que creo que Eduardo disfrutó mucho y los estudiantes también. Ahora le voy a pasar el micrófono a Fornés Landaeta, que es un estudiante de primer año de nuestra maestría, para que presente a Eduardo Cominfo. Antes de que hable Juan Luis, quiero hacer una mención especial al grupo de los neoberracos, que son ellos. Son poetas cubanos, colombianos, así autointitulados neoberracos, poetas muy buenos que han venido además religiosamente a toda la máquina barroca, y ya son bastante barrocos ellos de por sí, así que les sugiero además que conversen con ellos después. Y amigos siempre de Coser, de Espina, de Arturo Carrera, etc. Bueno, ahora lo dejo así a Juan Luis. Bueno, tenía algo bastante planificado, pero tuve la suerte de poder hablar con Eduardo, y que además pudiese revisar lo que nos dio el primer diálogo con una hora, digamos, entre un momento y el otro. Es muy curioso lo que puede pasar cuando uno se acerca a la mirada de alguien que escribe, de alguien que crea o de alguien que produce. Sobre todo, digamos, rodeados por esta cosa que es difícil de definir, mi cosa he dicho. Sí, ¿qué es el neobarroco? ¿Qué es el neobarroco? Me ha dado una respuesta que solo una persona que entienda profundamente lo que hace puede dar. Me respondió con una imagen. Me estaba comentando ante una pregunta mía sobre su relación con el espacio natural, la naturaleza en sí, porque había citado él a San Agustín en clase. Y recordé esa cita tan curiosa de San Agustín que dice que en lo creado está el creador. Más allá de metafísicas, le pregunté si para él la naturaleza era una respuesta neobarroca o si sencillamente era algo muy simple que se podía congestionar con la creación artística, dependiendo de la fidelidad. Me respondió con una imagen diciéndome que había visto, no sé si recientemente, una vaca con 4 pájaros encima, que además tenía debajo de sí un montón de flores silvestres. Pero la manera en la que me expuso la imagen me hizo pensar en la construcción de sus textos propios, porque además comentábamos luego, tiene que haber silencio ante esa imagen. Él me jura que lo tuvo. No se puso a escribir la imagen, la vio.
Dentro de esa concepción podemos entender que el acercamiento a la estructura de cualquier formación artística, surreal, vanguardista, como sea, implica ese acercamiento en la mirada de quien crea, por no decir el creador. Me parece curioso porque inmediatamente viene la pregunta, ¿por dónde se empieza? ¿Empieza por la vaca? ¿Empieza por las flores? ¿O empieza por los pájaros distintos que están encima de la vaca? Esa asignatura se acerca bastante a lo primero que yo había pensado sobre su poesía. Todo ha sido escrito, pero la gente no escucha. Parece que volver a escribir. Cita en una especie de ars poética. Y a su vez había hecho este comentario sobre esta famosa mosca que durante el día tiene distintos tonos en sí. Esa mosca, que es la misma mosca, pero a la vez en cada instante es distinta, me hizo pensar en el problema que tenía Funes el Memorioso con aquel perro. Funes el Memorioso quería cifrar de una manera distinta todo el universo. Y no concebía que el perro de la mañana fuese exactamente el mismo perro de la tarde y de la misma manera el perro de la noche, si lo bañaba una luz distinta o si lo visitaba una atención. A su vez, hay un proverbio budista que se pregunta si la misma lámpara a través de la noche es una solamente, o a través de la noche cambia. Todo esto se une con la concepción que da, digamos, del acercamiento al neobarroco que él mismo me ha brindado con esa imagen de la vaca. Porque tiene que ser una contención. Eduardo apuesta a una proliferación del silencio. Me gustó mucho cuando me lo dijo. El silencio que se reproduce, no el verbo que se reproduce, es el silencio lo que se reproduce. Y todo esto vino porque le pregunté sobre el haiku y sobre las aporías, que uno pudiese ver como una manifestación diametralmente opuesta a lo que él hace. Y sin embargo, en el poema La razón de todas las cosas, coincidimos en que el poema es un fogonazo. Como funciona, como nos mencionó también José Coser, los dos aluden al funcionamiento de la mente para entender un poco el neobarroco. Y digo entender un poco el neobarroco porque la mente no se puede entender demasiado. No podemos entender cómo una imagen nos remite a muchísimas otras. Pero Eduardo mismo me decía, frente al misterio de la mente, no sabemos bien cómo recordamos, cómo soñamos, cómo escribimos y qué pasa en nosotros al momento de leer un poema. Me dijo que los poetas no tienen edad, por lo que tengo que resumir que nació en algún momento del siglo XX, probablemente en Montevideo, es poeta y ensayista, autor recientemente de Cutis Patrio en el 2009, Las ideas hasta el día de hoy, libro de ensayo. Ganó 2 veces el Premio Nacional de Ensayo en Uruguay, el Premio Municipal. Fue el primer invitado al International Writing Program de la Universidad de Iowa, ganó la beca Guggenheim en el 2011. Y próximamente va a publicar 2 grandes libros, literalmente grandes libros. Mañana la mente puede, un mansalva, y quiero escribir, pero me sale espina. Bueno, los dejo entonces con la contención que prolifera de Eduardo Espina. Así está bien, ¿no? Sí. Lo seguimos. No son los mismos asientos. Bueno, gracias. Gracias sobre todo a todos ustedes por el diálogo. Es un placer reencontrarse con amigos que hace tiempo no veía, como Noel Gajaca, el cual le he escrito el diálogo de un libro, La risa rara, ¿no? Y que lo hemos presentado una noche maravillosa en Medellín, donde el taxista me llevó por una oscuridad que dije, bueno, mi última noche, aquí moriré, y de pronto apareció, y si no es ahí, porque vi a Gajaca caminando por la calle. Gracias a Lila Semborain, a Mariela Dreyfus, poetas queridas, amigas, no sé, pero el nombre y apellido de ambas me hace acordar alguna novela de Emile Zola. Venía pensando eso en el avión. Bueno, como mencionaba Juan Luis, va a salir esta antología que tendría que haber salido esta semana, pero volvió a cometer un error en el índice y se atrasó por unos días. El libro, la antología que la va a publicar Cuarto Propio es Quiero escribir, pero me sale espina, y de lo que voy a hacer es voy a leer algunos poemas
Y si tenemos tiempo, porque Lila me había dicho la posibilidad de leer de Valores Personales, del primer libro de 1982, me parece bien. Sobre todo porque quienes trabajamos en literatura notamos que se toca de oído, cosa que no pasa en la academia estadounidense, donde para decir algo hay que chequear la fuente. Hoy en día todo el mundo era neobarroco, o en el 80, que yo me acuerdo éramos 4 como mucho. Bueno, ahí está, pero no se hace investigación. Entonces voy a empezar con una especie de... amigos, voy a empezar por el saco, por lo menos. Aunque tengo los demás. Del libro La Casa Nupcial. Es una trilogía que así la concebí. La trilogía se llama Deslenguaje. El primer libro es La Casa Nupcial, publicado en 1992, con muchos errores tipográficos. El Cutis Patrio, del año 2006. Y el tercero, Mañana la mente puede, que va a salir en Mansalva a fin de año. La hermosura a pesar del hundimiento. Nada muere, todo es siempre pasado mañana. La invisibilidad acompaña a quienes dio. En este sitio la vida vino a nacer soltera, sin hacer caso al sentido antes de esperar como hubiera el eco querido en la herida hará de esto mucho más que un mes atrás. Algo total en tanto entiende al tálamo alto, las vulvas hacen las paces con el silencio, el borceguí buscando ágoras y aguacero. ¿O será que sueña el sur muy despacio? ¿Será el amor la muerte haciéndose la enamorada? ¿Será dentro de una semana? Hoy la calma maldice a los amancebados, Ardar alaba la longitud del ojo en la garúa, ha de ser la resurrección dentro de un rato. Hados y ardor, ambos a bordo del olvido, volviendo del verano al año del invierno. La luna, el galope, pone al pelo en peligro, no es lo único unido al desconocimiento. Como cripta, distraída, cuan adormecida, la sombra en brazos de otro trae el trébol a la suerte, el tiempo a la próxima imagen. Es el hombre cuando descubre su estatura, es la manera de mirar al alma involuntario. Nada muere mientras duerma, algo mejor al ver al viento ponerse un pijama rosado. Ya el lucero, o será la lombriz alumbrada cuando vuelve con la velocidad de evitarla. El ruido del río es un dato autobiográfico. Vuelve en el habla, la blandura culminante, vuelve uno de los dos antes de ser ambos. Aria, narinas, escasez de cielo, azar todo. Tanto hay alrededor que al final existe. La sudestada hace al deseo decir cuánto tuvo. El amante regresa solo a su cuerpo. Por oírlo, el alma ama sin esperar nada a cambio, sin saber siquiera esperar. Como dice el deseo, lo que ocurre ya aconteció. Pasa la cerrazón, a ras, por lo más incierto. Bueno, alguien ha dicho en un comentario que uso la palabra tálamo como una especie de anacronismo. En verdad no es anacronismo. Si ustedes van al campo de Uruguay dicen tálamo, no dicen cama, ¿no? Por eso no tengo ningún problema en sentirme cercano a la tradición de los gauchos, donde pienso regresar a morir al Uruguay. Juan Luis me comentó este poema, lo incluyo a último momento. Eso lo aprendí de Bruce Springsteen. Si alguien pagó la entrada, vamos a tocar la canción. No, porque es un poema como que me trae muchos recuerdos y entonces a veces ya he dejado de leerlo, pero bueno. Razón de todas las cosas. Los amantes antes y después. De tal manera imaginaria las cosas sucedían para que todo fuera deshora en lo desusado. La racha entrometida del dedo en el desabillé, las alabanzas a la blusa azul al soltarla, hasta el desacato de desabotonar de las polainas a las bragas, en remedio de ilusiones todo lo demás, y así la castidad a su holocausto, el final.
aposento de cuanto es, cuando a la vida huía y a los labios venía a darse por vencido, pero igual no. Nadie en el hado más de la cuenta, el cuerpo importa a partir del arte por detrás. Una idea se da, puede ser donde menos nace, todo nombra, la piel a sola cede al resultado. Está la realidad para decir adiós hace un rato. En la ducha, los afeites hermosean el enredo y regresa el agua a la noche donde se bañan. El amor es la única imposibilidad necesaria. Paso al próximo libro de esta trilogía, el Cutis Patrio. Yo tengo una gran fascinación por los dos personajes históricos. Soy un autodidacta, no soy historiador, que son Magallanes y Solís. Solís escribió una novela, El Entenado, para mí muy equivocada. Yo creo que Saer conocía sobre el Paraná, pero no sobre el río Uruguay, ni sobre el río de la Plata. Lo digo porque el río donde se metió Magallanes se encuentra con los dos últimos españoles sobrevivientes de la expedición, no eran turistas todavía, de Solís, que quedaban ahí y le dijeron, no subo, acá no hay ningún estrecho, acá lo que hay son guaraní y se lo van a comer, ¿no? Pero entró hasta donde hoy es Mercedes, poca gente lo sabe, y si hay alguien interesado, ahí hay un tema para una novela fabulosa, ¿no? Como siempre es una cosa que me parece genial de los uruguayos, uno va a Mercedes y la gente recuerda cuando estuvo Magallanes. Y las palabras que hago mención son palabras que, de acuerdo al diccionario que va a salir, el diccionario sobre los uruguayismos que está saliendo, va a sacar la academia de cada país, son palabras uruguayas, ¿no? En otras palabras podríamos decir que Magallanes tocó tierra uruguaya, por cierto, bajó del barco. Lo mejor de Magallanes, un poema estrecho. Similares a lo que sabría ser la salida del sol a destiempo, las crónicas dieron cuenta al encontrar entre tales estrellas aquellas náyades llamadas a la marea por almas similares. ¿A qué? Al cielo, a la edad del indio en el Edén, pero ¿quién? El universo podía verse, las voces empezaban despacio, tenía su habitante el destino de un tiempo extraordinario. Con halo de haberlo sabido, en vano vio al viento bailando la bamba, a viva voz como bálsamo a seguir a las horas bellas, dejadas a su suerte, serían bellezas para hacer mejor a la mirada, puesta a morir entre la marea y un aroma, entre la pleamar y el afán de los perfumes cada mes. Aquel hombre dado a vivir en Babia, debajo de la brisa, vino a nombrar con tal brío la manera de mirar en más de una forma al rey Momo. Eche homo en movimiento, belleza, asaz, qué zángano, a darse en celos por vencido con la flor, aunque no fuera, así le iba, abatatado en bote. Encima de la mar respiraba al abalanzarse por dar en el clavo del desconocimiento. Para la cifra con mascarilla, otra orilla querría descifrar, paisajes de cielo ausente, paisajes apenas empezando con los zancos del carbón, una altura para los tesoros, mientras un austro extraño añoraba la bañera invitada, en bien de la inmovilidad a medias cada vez menos y amanecida por la mitad. Bajo tales leyes del brillo, el ayer haciéndose llamar la era manchada de arena, el aura parecida al dinero, a su plan el sol se agrega, el azul no basta, el celeste del sur cambiaba para sí de cetro que a través vio otros, y así hasta inventar el aire, la herida a partir de la cual, pero ¿cuál? De todas, y además, ¿cuál de cuántas todavía hay para empezar a recordarlo o dejar a la gente en manos de lo menos pensado, de quien atravesara la visible espesura hasta quedar en paz y aparte y por partir antes de tiempo? Llegaba la lluvia, el bálsamo hallaba maneras de tararear para poder decir yo vi y fui. El mundo entraba al verano mientras ocurría la realidad. Escenas del ser a estar cerca, días para quedarse cada rato, salvaban al bien las brisnas, la luz al pelo perpendicular, tal la idea dividida, la vida corría ras sin arrepentirse, era pensamiento de repente y aquel grito, ¡ay! ¡Qué grito!
algo había sido descubierto, algo, lugar, ya lo mismo, y claro, luego nada debió decirle a la lluvia del viernes, las horas se iban, no venían, también el viento entrando al silencio con un olor incesante, y al tiempo, ¿qué preguntas hacerle para que deje de ser? La luna no lo explica. El clan del cormorán haría añadir al ñandú adulto jugando al ludo. Sobre sus alas la sola escribía abriendo la ventana del cielo. Sería el árido mar la sintaxis, el oro para que ningún oro natural encima del más allá, pero acá donde estaba, la verdad tuvo ganas de venir al clima en bicicleta, uno así, pero a menos precio. Era, para el orbe visto esa vez, laberinto detenido en cuanto era, vocablos, como charque, chinchulín, chancleta chica por aquí y allí, cuanto tirita, bicho, carpincho, piripicho, digo más, chifle, cachimba, palabras que han encauzado hasta ser en secreto criadas. Va cansado a conseguirlas. Oh, lo inusual del universo, a babor del contemplante. Había llegado tan lejos que al mirar para atrás vio el horizonte un día después. Me tomo un poquito de agua, porque esto de Magallanes me cansa a veces. Lo que digo de la bicicleta es que donde llegó Magallanes, ahí muy cerca fue donde inició Quiroga. Yo iba a poner un footnote ahí, una nota al pie de página, donde la primera bicicleta en Sudamérica llegó ahí, a donde llegó, la trajo Quiroga, ¿no? Han adelantado varias cosas, pero no creo que lo hizo como homenaje a Magallanes. Bueno, mi abuela siempre dice, eso lo contaba en familia, yo no tengo recuerdo de esa época, que cuando tenía 6 años, me preguntaron, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Yo dije, quiero ser uruguayo. Y me pasó algo muy raro a mí. Ahora estoy escribiendo una autobiografía y cuento esta historia, que a mí me voy a hacer ciudadano. Acá como hay muchas personas que están o van a estar en una situación a la cual pasé yo, aunque las leyes hayan cambiado ahora. Es decir, uno tenía que hacerse un análisis de sangre y tenían que verificar si no había sido miembro del Partido Comunista, o sea, con eso le daba la residencia. Recibo una carta y me dice, ha sido rechazado. Digo, bueno, nunca he sido miembro del Partido Comunista, así que tendré SIDA. Y digo, bueno, si es así me voy a morir uruguayo, yo acá no quiero morir. Lo cierto es que voy y me entrevistan y dicen, mire, hay un error. El error es que, y lo cuento porque, bueno, me parece así, viene el caso de por qué este libro, el Cutis Patrio, lo escribí a partir de esta experiencia. Hoy me dice, mire, usted llegó acá y hay un problema. De acuerdo a la computadora, usted entró como científico nuclear. Y usted dice acá que después de terminar tiene que volver a su país. Yo digo, mire, esto es un error total. Pero como pasa todo en este país, que le llaman technicality, uno tiene que demostrar lo contrario. Me llevó 4 años, así como quiere entrar la gente cruzando el Río Grande, yo quería salir, no me dejaban, ¿no? No pude salir porque retuvieron mi pasaporte 4 años. Cuando vuelvo al Uruguay, extrañando como loco el Uruguay, llego y voy donde siempre iba, a un café, a un café que queda cerca de mi casa, porque le dije a mi familia que quería llegar y que no me iba a buscar nadie, porque... Entonces fui y pedí, como siempre, un sándwich caliente, que los que estuvieron en Uruguay se come mucho sándwich caliente, y pedí una Pepsi. Pero cuando voy a pagar me dice usted, ¿y de dónde es usted? Digo, uruguayo. Dice, no, porque usted dice Pepsi, y acá no decimos Pepsi, decimos Pepsi. No es pizza, es pizza, ¿no? Y ahí escribí, este es un homenaje a mi país, porque en Uruguay lleva toda la vida a ser uruguayo, pero 4 años fuera lo pierdo inmediatamente, ¿no? La patria, un objeto reciente. Aquí la vida hace como que existe. Habla la palabra antes de poder decir. La mortalidad de su materia es lo que da para pensar en las cosas que pasan. Apenas el pasado empieza a tener frío. En el plan de la memoria amontonada, habla para que nadie la explique. Clava la voz donde mejor sería criar cuervos. A punto de sentirse deseada, descubre una perla y el apodo, el período por el cual cualquiera podría venir a borrarla. Igual que la ilógica letra, cuando a las églogas huye por allá en un renglón la religión, huye con ella la fe
aunque sea feo saber que el cielo tampoco existe. La patria, el premio por haber nacido. El lenguaje, patria para vivir a través. En cada modo de vivir a la vida distrae. Vida como dádiva duradera, como ha sido la del aprendiz, y detrás hay otros. Decir por sí decirlo sería huir a las ruinas, más allá del llanto, atravesando la verja del hereje que pregunta por el anfitrión. A tiempo de apurar lo que nunca nació, la mañana derrama ramalajes de brillo, el rubor que a la voz anuncia naciones, nada más que la zancadilla de siempre. Llega la lluvia, la costumbre del cobre y el rocío que por cierto cae en desuso. Todo cambia, nada viene a lo invisible. La luna en el heno hace a la desazón, el invierno al venado que alcanza a ceder. Por su voz ha sido del sino disminuido a un lado idealizado como adorno, o mejor no. Podría resumirse así: la juventud de los gerundios origina un gran ejemplo, y el infinitivo llegando al grano del susurro, el cuerpo dispuesto por la posibilidad, árbol, albedrío, y va la brizna por libre al abrir la brecha hasta que esté abierta. La casa encuentra un coto encarnizado, nácar de cargo para perder el recuerdo. De toda su estatura hace decir al cielo, duerme la piel a pesar de lo que pasa. Los ojos dan por verdad a las palabras, las cosas buscan un lugar en la mirada. Y voy a terminar esta sección. En tu caso, si hay... Esta también es un homenaje a algo que decía muy bien Bioy Casares, que le buscaba ir al Uruguay, porque en Uruguay nadie pone cuarta en el auto, siempre vamos en tercera, todo muy lento, y todavía sigue siendo así. La tortuga de Zenón, homenaje a la lentitud uruguaya. Lo íntimo atrae a la intemperie, rastro a ras de la escolopendra y algo de lobos en la caparazón. A su paso piensa en las paralelas, viene el viento con un vendaval, viene para que la vida no lo vea, feliz remordimiento de la razón. Una rapidez tal cual la luna sale, mientras la sed decía, no esperes, sed de otros, no de ti tan ahora, anda, última alma del Galápago, que ya grazna el peso nacarado, un país de piel aparte ya de otros. Habrá sido un deseo cumplido a punto de ser eso que nadie desea, habrá sido el silencio diciendo al cielo algo que solo el sol sabe. Fue la felicidad del día indebido. ¿De cuál? Si entonces fueron todos jueves, aunque digan fue lunes, era más bien por aquel entonces. El uso a ciegas de la ligerez guió a los ojos, lo que salva se dio a su raza la tosudez de sentirse culta, sacra en tregua por lo predilecta, dándole oportunidad al traspiés a la pata pobre con poco Platón. Bólida, por casualidad, caso más bien de invención cuando vence a merced del ser acertado cerca, que parecía estar ahí. Iba como quien va hasta una idea, iba bastante hasta sentir encima de la sien la luz recién sembrada, una sombra mal traer, mientras en la quietud la velocidad dormía. Presocráticos a usanza la vieron rodar entre sospechas enhebrada a las breas que vaciaban su plan. De alcurnia igual al leopardo, huía del aire, casi tan solitaria, lenta de oscuridades por el brillo, siguió hasta salirse del nombre. Al detenerse, se sintió Aquiles. Voy a pasar al libro. Voy a pasar al libro Mañana la mente puede.
Últimamente casi todo lo que escribo tiene que ver con el Uruguay, sobre muertos y vivos del Uruguay. Y los vivos, como van a ver en el próximo poema, son vivos de otra época. Debo reconocer también que he vivido 27 años en Texas, en varias cosas, como ha sido toda mi vida en Uruguay, me levanto estando en contra de algo. En Uruguay era lo mismo, en Texas también. El racismo que hay en Texas, como le digo siempre a mis estudiantes en la clase, aunque muchos republicanos me odien y me pongan evaluaciones pésimas, ¿no? Digo, es lo que me motiva a venir aquí, a tratar de cambiar por lo menos de 20 bestialidades, una, ¿no? Entonces este es un homenaje a ambas cosas, a la condición que dejé allá y la que todavía no he ganado aquí. Sintaxis sin Texas. Canta del país el aprendiz. El efebo vence al bisbiseo enardecido por auras oriundas, huidas del Lurunday. En plena madrugada le dio por cantar villancicos patrios cuando nada hacía que fuera posible. Se hinchó de paspar las apariencias que compartiría luego aparte, temido hasta por las almas tan pronto la niebla hablara al descubierto. Niebla o neblina, al aire le da lo mismo. Cuánta agua por augurar yacía encima del cielo al hacer muy aquello suyo, aquel suelo. Cuánto de todo habrá sido suficiente al salir de la garúa con las horas contadas. Bajo turbias gotas en orden halló luego una voz, hizo evidente la manera de ir a la intemperie donde con tan poco las piedras mueren por regresar del olvido. Bajo la lluvia, aunque mucho más allá, otro rayo cayó al caer, los murciélagos callan por llamar la atención del sigilo. En el país vuelan ellos, hacia las voces, tocan las cuitas al tambor del pericón. Anda que suenan vihuelas y ukileles, y en medio la fibra lisa del muchacho. Canta que canta, buen embutidor del mate amargo, en caso de que lo ceben de norte a sur, donde el lucero asoma. Canta tu dato para el dedo sin palacio, canta muchacho para escuchar mucho. ¿Quién lo diría? La jauría deja vestigios, los hijos del pasajero eligen la lejanía. A menos leguas de un país hacia otro, la destreza del azar acerca al labriego, hace que sea esto tal cual sería recién. El azul de la nación anuncia como un ganso nace en sábado de menos a más y cada martes en manos de algo igual, a unas canciones, a la tonada ecuestre, cueste lo que cueste bajarse del zaino. Pocos por una payada lo hallarán oral al ser uruguayo, porque la partida a la pleamar del mapa empezó con la niñez. De chico recorría el país en persona y quienes le perdieron las pisadas no lo cambian por ningún aborigen de raza sana, pues según asegura la partida de nacimiento, a dar cuenta de la simiente, había nacido con la persona que ella era. Antes de ahora, cuando la nación suda y sale la osa a soñar en pollera callada, el país avisa de la belleza si aún es ella, llamando a la puerta cuando nadie abre. Vaya chasqui vestido de villelas, vaya a dormir la siesta jugando a la rayuela. ¡Ay, esas cosas de los uruguayos! Yendo a la lluvia de donde huyen, dados a las ricas achuras como yelmos y marrones, canes de caza para pensar al carpincho, poniéndole a la cola un bozal rabioso. Yo me pregunto, ¿y si lo fueran? Digo, también la tarde en que murió Artigas, pues sin él no me imagino las plazas, al mármol con su monumento a caballo. Podría haber un rumbo, a donde ya es hoy. Podría tal vez haber un país en el pensamiento. ¿Y estas plantas, en qué tanto pensaron? ¿O piensan las palmeras morir primero? Contra las preguntas que les perdonan a las alamedas, me arrimo las ánimas para hacer del organismo y un
poco más casi feliz de serlo, uruguayo cuando ya no. Y voy a terminar con este poema de esta parte, y después termino con otro más, de este libro, Mañana la mente puede. Y hace poco nos hicieron una encuesta, apareció una encuesta que hacen esas encuestas que le preguntan qué recuerda de los años de militares, de gobierno cívico-militar, dictadura, todos los distintos eufemismos para ese periodo. Nietzsche decía que siendo la vida tan corta, como hay gente que se aburre. Bueno, aquellos años fueron de un aburrimiento terrible. Y yo lo único que recuerdo de esa época, así como algo salvatriz, pongámosle así, fue el cine, porque prácticamente el gobierno de facto de esa época no hizo, a diferencia de Argentina y de Chile, prácticamente poca censura. La censura, por ejemplo, el último tango en París se dio sin cortes. Pero recuerdo la cantidad de películas que veía en el cine Trocadero, que daba películas muy buenas. Y este es un homenaje a esa época, que forma parte del último que termino el libro Mañana la mente puede. Bueno, la página, la canción que hago, algunos la conocerán, otros no, es la canción Runaway de Del Shannon, que aparece en dos películas que yo recuerde, dos películas muy buenas, American Graffiti, y la otra es el miedo del portero ante la angustia del tío penal, que recuerdo cuando está angustiado tocan esta canción, ¿no? Y lo interesante es que Del Shannon al poco tiempo de esa película se suicidó. Y bueno, el cine Trocadero era un cine que si hay alguien aquí en Uruguay de esa época recordará, único, y eso indica, me parece, no se ha escrito sobre este tema. Yo le decía a un historiador uruguayo que está haciendo una reconstrucción de esa época, que sería interesante, que hubo momentos hasta que se dieron doble trasnoche, ¿no? Yo vi en doble trasnoche Todos los hombres del presidente y Barry Lyndon, ¿no? Que eran dos películas de 3 horas, 2 horas y algo, ¿no? Así que este es un homenaje, más que un homenaje al cine, es un homenaje a ese Uruguay que ahora ha cambiado, gracias a Dios, mucho. El cine lo hizo casi todo por sí solo. Los días cuando queríamos ser los mismos personajes. ¿Quién no ha tenido? Perdón, voy a hacer una aclaración. La rubia del Descapotable era la rubia que aparece en American Graffiti, ¿no? Que me parece esa es un poco de la utopía americana, ¿no? Que si ustedes ven las notas al final de cuando el que estaba enamorado es el primero en morir en Vietnam, ¿no? A eso empiezo nuevamente. ¿Quién no ha querido tener a la rubia del Descapotable y preguntarle cómo ha sido ser la etaila que atrajo al ojo elegido por las imágenes cuando las dejan solas? Ocurría en la pantalla, mientras alguien caído en la fila de atrás decía: cariño, dame más maní con chocolate. Sin hacerle caso a las ocasiones perdidas, salimos hacia la cima llevando al idioma a donde más lo necesitábamos, a la síntesis de todas las ideas hasta el día de hoy, pues la historia aquella podría pertenecer a los cortos antes de la película, cine de hipnosis igual a la vida misma. La rapidez de lado poco tiempo tuvo para el porvenir y lo supimos, mientras entraba una mano en los bolsillos y la tuya al tocar el tambor de mi duda tan abundante. Pasamos la noche durmiendo una siesta en la tumba de Onan, pero de tarde fue otra historia, una con rascazón. Yo quise lo que tú también, porque era sábado y llovía. Había oraciones sórdidas escritas en las paredes del baño, pero no las vimos. Había papeles por el piso, con algún recado que no vimos de una vez por todas, ni tampoco a quien pedía socorro, atropellado en pleno bulevar. Te dimos a vía hasta encontrar la entrada o la salida. Con un ojo, que primero fue el tuyo y luego los míos, encontramos la realidad donde la vida supo qué hacer. La muchacha,
corría con la gran ventaja de tener toda la carne en el asador, un aspecto para mirar al mundo desde la voluntad de representación del pensamiento. Tenía el infinito a favor y a fe con las horas contadas. Su personaje sin final prefería no explicar demasiado ni saber qué verdad vino el barrio para quedar a mano con los sustantivos cuando son los mismos de siempre. Yo ya no pude preguntar y por guiar al entendimiento las interrogantes dieron ganas de abrir alguna ventana. La respuesta se iba, y en la invisibilidad antes del alba, la neblina vino a hablar con quienes primero la vieron. El aire, que era vivo abuelo de pájaro, vio a la vida venir. En la película, mientras tanto, tú y yo agachas vinimos a conocer los acontecimientos, a existir entre lo mismo. La novia del descapotable manejaba la verdad con ella. La película la vimos en el Cine Ambassador y después de American Graffiti vimos a una fila interminable, un malhumano humano esperando para ver la siguiente función cuando eran las 10 de la noche. Y dijiste, ¿y ahora qué hacemos? Como antes habías dicho, ¿qué ropa me pongo? Hacía frío, del aire salía hielo y del tiempo los minutos. Cruzamos las avenidas buscando algo que desconocías bien que era, quizá una posilga donde engullir mollejas. Miramos el menú, aunque seguimos de largo, saludamos a la ciudad en dos o esas personas con caldo en la boca. Pero antes de la penúltima vez seguimos hasta mover las piernas como quien da el próximo paso. Pensamos en la película y no sé bien quién tarareó la canción del momento a priori, Run Away, porque el soneto al sonar en la voz de Del Shannon dio la idea de que el destino había llegado, aunque volviera la pregunta al principio de la persona haciendo sonar la corneta de la intención. Tal como creímos haberlo dicho, la dicha duró 90 minutos, durante los cuales fue su condición la culpable y, para peor, el entusiasmo se hacía pasar por uruguayo. En los sueños del deseo, el azar iba en sentido contrario, y más iba el Thunderbird blanco hacia adelante, como si el silencio del conocimiento hubiese tenido que ver con la vida un día de lluvia. Pero los demás, quien maneja el sedán descapotable, cruza las calles por donde anduvo tu voz averiguando hasta cuándo la luz única sería la de los semáforos, aunque fueran días de frío enfrente de ti. Como alguien supuso, antes de que nadie más lo supiera, a la orilla del yo llegaban autos amarillos hallados ayer en la visible noche atravesada por rayos y centellas. Vimos al Otreamón, sin que fuera él, sino alguien igual, llamado Luis. Hay muchos Luis. Alguien alias Luis, que se hacía pasar por quien era, un ex con pobres propósitos, buscando en el candor un eco que le hablara en voz baja. A ese, con inicial de Luis, lo vimos a los pies del instinto que tendía la dicha de una belleza sin dosis, venida de un país anterior, a enroscar en cada recuerdo arrodillado la parsimonia de dos seres asomados al misterio en cuclillas. Vinimos a caer rendidos, a repetir en pleno invierno una cierta causa exterior ocupada por el clima a medianoche, que tuvo al rato ruido propio, como de música hecha en otra parte, aparte del cuchitril a donde ínfimo fuimos a morir, pues en las buenas películas alguien debe morir. Quedamos en eso, solos por ser más, sin ideas ni dones para darle a la duración del plan, mantenido en silencio. Lo que vino además de muy poco fue tiempo, espacio. Parados a la salida del cine, como pensando qué hacer, pasamos a la próxima frase, según la cual ya era tarde. Pasaron taxis ocupados, centímetros de introducción al método, y una novia también de cuyos labios salían canciones suficientes para decirle al azar que siguiera de largo. Vimos al mal estar cerca de las cosas ciertas, un hombre y una mujer viendo desde dónde estaban. De uno a solas, en cine serán como solo la vida sabe.
Y voy a terminar con un poema del libro Todo lo que ha sido para siempre, una sola vez, poemas sobre la muerte del padre y de la madre. Y elegí este poema porque después de las grandes conversaciones que hemos tenido aquí, me voy feliz. Es lo único que la verdad... Una vez fui a visitar a un querido amigo escritor argentino, Alberto Banasco, que escribió la mejor novela que se ha escrito en América Latina sobre Nueva York, que se llama Nueva York, Nueva York, que es una novela, se adelantó a la época, ¿no? Se estaba muriendo de cáncer, casado como 5 veces, siempre con mujeres jóvenes bonitas, ¿no? Y me dijo, el secreto me lo llevo a la tumba. Pero me dijo una gran verdad, ¿no? Me dice, mire, lo único que uno se lleva de esta vida son las sonrisas de los hijos y los recuerdos de buenos momentos. Y me voy de aquí, no digo a la tumba, espero que no, pero un recuerdo maravilloso de las conversaciones con todos ustedes, queridos amigos, amigos. Y hoy hablamos con Juan Luis sobre Paul Claudel, y bueno, que es un poeta católico. Estas vueltas de la vida, no vayan a ver la exposición en el Guggenheim sobre el futurismo por 40, 50 años, un movimiento que era malo porque había apoyado o había sido interpretado como fascista, ahora está volviendo con todo, y si ustedes leen los manifiestos son fabulosos, ¿no? Se adelantaron en muchas cosas a la época. Y con Paul Claudel pasa algo parecido, ¿no? Que era un tipo tranquilo, poeta católico, y en una época donde el delirio era lo importante, pero los poemas de Oriente son extraordinarios. Y ahora me enteré que para el próximo MLA, que es en Vancouver, hay 3 paneles sobre Paul Claudel. 20 años atrás, nadie. Es decir, estas son las cosas buenas que tiene la poesía y el buen arte, ¿no? Lo que queda es lo que uno escribe, ¿no? Así que bueno, como un homenaje a todo este tiempo aquí maravilloso, estos días, 2 días intensos, ¿no? Con mi primera señora fuimos 2 días de luna de miel y fueron los mejores días de recuerdo que tengo, ¿no? El poema se llama Octubre 27. Yo estuve mucho tiempo, no vi a la muerte, no pude estar cuando murió mi padre y mi madre. Entonces vuelvo a través de, casi siempre el vuelo que a mí me gusta es ir de Dallas, Buenos Aires, y Buenos Aires, Montevideo. Y cuando llego a Buenos Aires había un ambiente rarísimo. Digo, qué cosa rara que hay ambiente aquí, ¿no? Y justo yo me estaba preparando mentalmente para llegar del aeropuerto y tomar un taxi y ir a ver la tumba de mi madre, ¿no? Que no había estado con ella cuando murió. Y bueno, pregunto en qué había pasado, y había muerto Kirchner, ¿no? O sea que me han preguntado 7 poemas sobre la muerte de Kirchner, no, pero es sobre la vez que fui a visitar por primera vez la tumba de mi madre. Y lo interesante es que él está enterrado en el cementerio del norte. El cementerio del norte es una de las cosas que pocos uruguayos saben, es el cementerio en el mundo que tiene más variedad de árboles, ¿no? Y es una cosa, uno entra ahí y es un homenaje a la vida, ¿no? Salvo por el extraño olor que hay, porque también ahí está el crematorio más grande del Uruguay. Octubre 27, 2010. Hace 2 años, la vida tenía 2 años menos. La época responde al pasado. Apenas empieza a pensar en las razones que han de ser las de siempre, si uno igual lo piensa. Corría el río con su largo color marrón, arrepentido de haber perdido perdón, sin saber por dónde fue el agua a dar a la mar y la luz, adelantándose al lucero que no confía en cualquiera. ¿Qué luz sería esa? Esa luz que salió de lo menos sólido, se sacaba la transparencia de encima con demasiada facilidad. Para los ojos, primero vendrá el viento para quien lo quiera, tendrá su rastro, alguna razón para seguir al cabo de una vida. En la mente podría haber alguien, un yo, mientras llega tarde el atardecer de acuerdo al cual el cuerpo nunca tiene la culpa. En la mente, el olvido viene a menos velocidad, borra errores pertenecientes, cambia de ambiciones de vida, porque puede. Con todo eso que debería ser esto, la memoria tienta al tiempo, desempeña su papel
con obras que han aparecido por única vez. Si te das cuenta, mira, está la invisibilidad para quienes aprendan. Imitando al ámbito de ambos, los perfumes definen la figura a su manera, los mantiene enteros, entre retratos dando el ejemplo. En la repetición de los aspectos, lo real siempre se encuentra con un plan. Vaya modo de procurar entender la idea de algún mundo a través. A lo largo del único jardín camino a casa, a ti te hubiera gustado. Las flores han dado alcance a cuántos son. Habría que decirle a los muertos por qué la ausencia, antes de serlo, se hizo pasar por ellos. Es eso de lo que va a partir de ahora podría reducirse. Son esos actos afines a lo recíproco, a la sílaba visitada en la próxima afirmación. Mal que le pese a la suerte en secreto, el trébol encontrado entra al rastro por la puerta de atrás, cuando el azar siente que lo traicionan. ¿Será esa la puerta abierta por los nombres al llegar del sur recién? Las imágenes junto al resto hacían un esfuerzo por estar presentes. Traídas al adiós de las presencias por un léxico autodidacta, son las sedas según el gusano, el río de cuya orilla sale en orden la belleza. Ceibos, pirúes, álamos de monte, rosales, sin hacerle mal a nadie, estas plantas dieron a oír sus razones con demasiada frecuencia. Dijo en otra parte Paul Claudel, poeta muy católico: escucho, no siempre comprendo, pero igual respondo. Fin de cita. Tal como en la Biblia, donde no todo lo vivido está perdido, cabe al albedrío del abrego responder, porque la fe no sabe cómo, ni menos quedarse a vivir, a contar los recuerdos que ayudan a resucitar, según dicen, pues la vida son las propias palabras y su sentido los años añadidos a uno. En este sitio, hasta donde el taxi me trajo, dejo que las dalias digan de qué manera materia e inmortalidad puedan llegar hasta el fondo. Para hacer de cada letra otra más, escribo a través mío un nombre propio que la vida prefiere olvidar. Primero una sílaba, o solo esta. El error, mamá, ha sido quedarse cerca, el momento por el cual cualquiera llega tarde a la persona a punto de dar por cumplido el aprendizaje. Voy despacio, como haciéndole caso a la razón al seguir de largo. De un tiempo a esta parte, pude aprender el sentido de Camposanto, la ubicación de las tumbas, el valor del raconto para los enterrados, la importancia de tener palmeras, por si el alma, al subir, las necesita. Palabras que nunca antes había escrito: velatorio, exequias, mortaja, crematorio, aproximan la lengua a la prosodia donde se sienten sordas. Salvo que la memoria disponga lo contrario, salgo ileso del resultado. Aquí a los muertos no les importa qué opinión puedan tener los días. Huyo del clavel del aire con el que otros han hecho un aroma mejor. Si el mundo es como ahora, entonces dejar al mundo como si fuera. Empeñado en ser parte del pensamiento, el tiempo prefiere la falta de explicaciones. Las almas, un montón para la tristeza, se animan. Gracias. El diálogo, cualquier cosa. Bueno, seguía leyendo algún otro poema de este tema de que estoy terminando, ¿no? El libro de mis padres. Claro, pues, con eso al final puedo cerrar, ¿no? Bueno, entonces no te puedo felicitar que todavía, sino la siguiente vez. Yo lo que quiero decir ahora es como una anécdota, es anecdótico y puede resultar una pregunta. Desde que empecé a leer el primer libro, pues, el libro que apareció aquí en Nueva York en los años 90, que fue La Casa Nupcial, veo que
estos últimos poemas que has leído, todos tienen gran significado. Claro, los has sacado, y en cambio yo pregunto ahí si en la casa nupcial todos sus textos, pues fue una sorpresa para el lector de poesía, tiene también su significado o es una especie de manifiesto. Pues los primeros textos tuyos son una especie de manifiesto poético, y ahí se ha desarrollado esa poesía que ha logrado los últimos 4 libros. Bueno, es una pregunta muy bueno. Si no lo conoce, el señor Gabriel Caro Oaxaca, en mi opinión, uno de los grandes poetas de la lengua. ¿No? Tengo un honor que me haga esta pregunta. Fíjate una cosa, que yo empecé escribiendo ese libro pensando en un tema único, ¿no? Yo conocí a una chica, muchacha, y empezaron a salir poemas alrededor de ella, ¿no? De un deseo exacerbado, ¿no? Y de todo tipo. Fue un sexo sin fin, y en ese sexo sin fin se fueron juntando, creo que ese libro, junto con este que tiene más unidad, ¿no? Con este del amor de mis padres, ¿no? Y claro, ¿cuál es el deseo? Lo que hablamos hoy, ¿cuál es el sentido argumental del deseo, ¿no? De esta locura. Yo le contaba a mi querida María Bainos, bueno, yo viví acá unos meses, que fueron casi 22 meses en esta zona, y estuve caminando, poco como la canción de esa, y nos dieron las 10, a los lugares de pecado. Ahora hay lugares que venden ropa carísima, ¿no? Un cinturón, $500. Dije, bueno, prefiero andar de pantalones de shorts, ¿no? Es decir, como que ha cambiado. En esa época en Nueva York había más pecado que ahora, ¿no? Esa es mi opinión de recorrido. Y entonces cada poema es de una unidad, ¿no? Era de una unidad de esta persona que José Coser le puso como sobrenombre, y que una poeta, Claudia del Valle Arispe, poeta crítica mexicana, dijo que era el primer libro que se escribía de un hombre enamorado de un travesti. A mí tanto me da que fue un tractor, un travesti, un robot. No entro en esa corrección política mandando una carta, lo siento. Es una chica que se cortaba el pelo como Sinéad O'Connor, ¿no? Entonces por eso. Pero yo creo que sí que hay una unidad, pero creo que la unidad del deseo no puede estar manifiesta en la escritura, ¿no? Porque es algo, es un enorme tembladeral, ¿no? Y que fueron, por eso yo decía, es decir, por extrañas, no extraño ese tiempo, porque fue un año de una gran intensidad, 2 años, 22 meses de mucha intensidad, pero también que casi me lleva a la bancarrota emocional y física. ¿Está hablando de los 80? Los 80, ¿no? De esa época que coincidimos tangencialmente, vos ibas por la calle 6 y yo por la quinta, ¿no? Los semáforos estaban cambiados, ¿no? Pero nos vimos en Medellín, fue otra cosa, ¿no? Pero es verdad, yo creo que al revés, y me parece muy interesante esa pregunta, ¿no? Me parece muy interesante porque yo creo que me parece que es el libro que tiene más unidad temática, ¿no? Ahora estoy tratando de sacar la obra completa, bueno, no la obra completa, por eso pienso nunca hacerlo, pero sí el del lenguaje completo, ¿no? La trilogía, para ver cómo se va cambiando. Mira, me ha pasado en Colombia, ahí cerca de Copacabana, que fuimos a leer, ¿no? Y un muchacho de 18 años, esto me pasó cuando fue la última vez que nos vimos, del 2008, me dice, ¿por qué no escribe más poemas sexuales? Es donde aparecen tampones y aparece mucho sexo anal. Dice, se le acabaron las ganas del sexo, me dice el muchacho. Así como genuino el muchacho. Ahora se escribe poemas de la memoria, me dice. Entonces, bueno, mire, no había pensado, le digo, esta cosa, ¿no? Pero fue genial. Bueno, lo digo porque Copacabana es una zona, parece, Gabriel debe saber, con mucha gente joven, famoso es una zona de América Latina con más jóvenes per cápita, ¿no? Y fue un anfiteatro maravilloso, toda gente fanática de la poesía, y me hicieron esa pregunta, y me sentí como, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero es verdad, capaz que ahora tendría que... Pero yo creo que la poesía en cierta manera es una autobiografía, y uno escribe de cada periodo, ¿no? Es decir, en ese periodo
en ese periodo uno vivía al mango. Es decir, ayer comentaba que todos los días yo tengo la suerte de levantarme siempre para estar en contra de algo, ¿no? Entonces, hablamos de, me levanto con el dedo en el gatillo, y algún día, bueno, una especie de ruleta rusa, pero en esa época era todavía peor, ¿no? Entonces ese libro me parece que sí, aparte leí un poema ahí, que aparece, me salió ese verso, me acuerdo, fue escrito acá en Nueva York ese verso: el amor es la única imposibilidad necesaria, ¿no? Porque era un delirio total de la época que uno aguantaba de 4 a 4, ¿no? Y eso, fíjate que el recuerdo, acá me pasó que veníamos de un periburdín ahí en la noche y tomamos el metro para volver a dormir a las 6 de la mañana, y tengo una de las mejores anécdotas de mi vida, y subimos hacia el metro bastante tomados, por decir algo, y de pronto veo un hombre tomando mate en el metro. Y digo, tomamos demasiado, porque este es uruguayo. Y en el metro, toda la gente para trabajar leyendo Wall Street, es horrible, porque lo hace sentir a uno peor, esta gente útil, nosotros vamos a dormir. Entonces le pregunto, perdóneme, ¿usted es uruguayo? Y me dice, ¿cómo se dio cuenta? Esa condición de los uruguayos son como los enanos, se reconocen a la distancia. Un hombre vestido todo de marrón, al uruguayo le encanta el color marrón, es un país marrón, y tomando mate en el metro. Bueno, ahí me dio, a partir de eso después escribí un libro que se llama Historia Universal del Uruguay, y lo cuento en el prólogo que fue aquí, ¿no? Pero me parece, volviendo a tu pregunta, que me parece ese libro más argumental, porque claro, el otro es más difuso, el tema de la memoria del Uruguay, ¿no? Y más el tema de la visión del Uruguay, y este es mucho más, la mañana la mente puede, una cantidad de recuerdos asociados a varias cosas, ¿no? También quisiera hablar de ese libro, que ya es en prosa, que son tus ensayos de historia universal del Uruguay, que me parece un gran libro, y que le vas a quitar el puesto a los historiadores y a los cronistas al paso que van. Bueno, uno escribe porque tiene que escribir, ayer lo hablamos de eso, no es porque creo que había cosas para decir, ¿no?, del Uruguay. Bueno, el libro, en alguna gente me atacaron, es decir, el suplemento de Brecha me atacó diciendo, ¿cómo? No el libro, al libro no dice nada del libro. Me llevó un trabajo enorme escribirlo, y esto es lo que pasa en Uruguay, hacen comentarios por la parte ideológica, porque no le gustó la tapa del libro, una cosa de loco. Yo decía que como un uruguayo que vive fuera viene a hablar, a reírse del mate. Yo nunca tomé mate en mi casa, entonces hay gente que se ofendió de que me reía del uruguayo cómo toma el mate, ¿no? Digo en un momento que toma, es decir, toma el mate con una violencia extraordinaria. Como que la hierba fuera la bombilla fuera soluble, y si se la traga, o uno sube el ómnibus, y escúchenme, sube el ómnibus y dice, y hago una mención, la diferencia entre cómo toma la mate el argentino y el uruguayo. El argentino lo toma con buenos modales, el uruguayo con violencia, ¿no? Y entonces uno sube a un ómnibus en Uruguay y dice, prohibido hablar con el conductor, prohibido fumar, prohibido tomar mate. Y entonces yo pregunté por qué, porque ha muerto gente atravesada por una bombilla. Una persona, no mucha, una persona, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas fue mal visto, pero bueno, a mí me parece que ese tipo de cosas, ¿viste?, está relacionado con, y sigo siendo, ya te digo, hay una obsesión con el tema de ver el Uruguay desde otra perspectiva, que me parece que es la que ve Feliberto Hernández, ¿no? Feliberto Hernández y Julio Rey Reisi, ¿no? Vean los manifiestos de Julio Rey Reisi, que cuando dice ahí el uruguayo es tan genial, que dice, se puede echar 11 sin sacarla. ¿Se acuerdan? Dice eso, terrible, ¿no? Y uno dice, pero yo creo que es lo que falta en Uruguay. Borges lo dijo muy bien, el Uruguay tiene miedo de reírse. Hay un humor en Uruguay. El uruguayo, por ejemplo, odia reírse de sí mismo. Y cuando uno lo hace, lo defenestran. Miren que Feliberto Hernández, ahora habla todo el mundo de Feliberto Hernández, pero es lo que yo les digo a mis estudiantes, hay que hacer historiografía. Si se quiere estudiar el barroco, hay que ver lo que se escribió en el 80, y van a ver que los que subieron el carro, ya el carro venía andando, ¿no? Pero el caso de Feliberto Hernández, entre unas cosas que lo odiaban fue porque cuando vuelve le preguntan cómo vio a París con los nazis, y dice, muy ordenada, ¿no? Un fascista de ultraderecha, ¿no?
Y Feliberto Hernández lo empieza a ver bien a través de Cortázar, cuando Cortázar dice, saca ese, ¿no? O sea, háganle, a quien le interesa la historia de Uruguay, va a ver que es una literatura que ha sido lo más injusta a Julio Rey Reci. Ahí tienen, lo destrozaba. Lausar dice, Julio Rey Reci es un poeta tan pésimo que no sabe cómo comenzar y terminar un poema. Y ese es el origen de la poesía moderna. Este hombre lo destrozó, el pobre Rey Reci, que se murió con problema del corazón, pero se murió amargado, en el fracaso total. Por eso yo creo que la historia, yo lo que hago son hacer comentarios porque me siento muy uruguayo, ¿no? En eso no le doy la derecha a nadie. Entonces puedo hablar, por más que diga, ¿por qué escribe en Uruguay si vive en Texas? Que fue lo que dijo un comentario, pero es lo que trato de hacer en esto, ¿no? Uno escribe no por tengo una propuesta o por un proyecto previo, lo que hablamos hoy, sino porque tiene que escribir, esto es, ¿no? Algo, por supuesto, después de escribir un libro diseñado, que te digan, escriba tal libro y haga una biografía de tal persona y le pagamos tal dinero, es otra cosa, ¿no? Pero si escribir algo, decir, no, yo voy a escribir porque quiero ser neobarroco, o que quiero escribir para hablar sobre la condición uruguaya. El libro, por cierto, Historia Universal del Uruguay, eso me dejó muy contento, vendió 4.200 ejemplares, ¿no? Entonces, a mí me pasó que fue la única vez en mi vida que por un libro me ha dado una alegría. Es ir al aeropuerto y el muchacho de American Airlines me dice, ¿usted es el que escribió? Dice, me cagué de risa con ese libro. Dice, porque aparte, siempre acá el uruguayo siempre parece que todo era serio. Y me puso en primera. El único elogio que me han dado por un libro, pero claro que es eso. Bueno, el libro, por ejemplo, vean la cosa, el libro de Benedetti sobre Montevideo, que cosa rara, nunca lo ha reeditado. El país de la cola de paja. Léanlo lo que es ese libro. Hoy en día se cae a pedazos. Es decir, yo no soy ese Uruguay. Y vean, los que vayan hoy al Uruguay se van a encontrar con otro Uruguay, pero muy, muy diferente. Muy mesocrático, que no era así. Bueno, lo habrá visto mi querido amigo Noel, ¿no? Que ahora todos quieren tener un buen... ya no es el Uruguay ese idealizador, ¿no? Sí. Sí. Eduardo, creo que fue la primera lectura de La Máquina Barroca, o fue en la clase, pero les dije a los muchachos que La Máquina Barroca me sonaba como a una disco, a una discoteca, ¿no? Un sitio de bailar. A mí me encanta la discoteca, así que... Bueno, pero entonces a eso iba. Quería preguntarte por la música en tu poesía y por los músicos que escuchas, porque has mencionado, por ejemplo, ayer estuviste hablando mucho del hard rock. Y me da la impresión de que tienes un bagaje musical como muy heterodoxo, ¿no? Y quiero que me cuentes de eso y de la música en tu poesía, ¿no? De ese ritmo constante y cómo lo sostienes. Sí, vos sabés que hace unos años atrás me invitaron a una mesa redonda donde todos los a mí me tocó el último, porque había llegado último, me había equivocado el salón, llegué último. Entonces fueron estos hablaban eran todos genios del jazz y de la música clásica, ¿no? Y yo dije, acá me gusta el heavy metal. Yo acá quedo como una bestia, pero bueno, aprendí, crecí. Mi padre y mi madre eran bailarines de tango casi profesionales, competían, iban a Argentina, competían. Entonces yo crecí con Julio Sosa. La voz materna para mí es Mademoiselle Yvonne. Era la papusa del barrio latino, era la mistonga del viejo Mormal. Y ahí, después de eso, uno no puede escribir, mi técnica es mirarte. Parece a mí, con todo respeto, ¿no? Era la papusa del barrio latino, era la mistonga del viejo Mormal. Eso, digamos, aquí estamos, estoy compitiendo ya con Gil Vicente y Góngora, ¿no? Pero yo crecí porque escuchando tangos, ¿no? Y sobre todo, a mí me encantaba de chico Charlo. Y tengo, es decir, los chicos, la gente me preguntaba en la época de los Beatles, a mí los Beatles me gustaron después. Me preguntaban, ¿qué música te gusta? Charlo. Ah, pero los niños, claro, uno decía Charlo, yo no quería jugar con uno, nadie quería jugar. Charlo, este es un tipo raro, porque
rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que me mata, que tiene una voz de tenor. Ya, claro, todo eso de alguna manera influye, ¿no? Hasta que, ya siendo joven, compré un disco, mejor dicho, me lo regaló un amigo, me dijo, esto es lo que necesitas. El disco era Who, mi disco favorito, Who's Next. Cuando empieza a sonar Baba O'Reilly, decís, entonces vuela, acá para escribir hay que estar, y siempre he sido, o sea, yo tengo, porque aparte hay como una asociación con el white trash, con los neonazis, con una cantidad de cosas de la música heavy, ¿no? Yo cuando estaba haciendo el doctorado ahí en San Luis, y que dije que me había ido a ver a Motorhead, ¿no? Había gente que decía, no, viste, como que te asocia, hay una cantidad de prejuicios, ¿no? Pero soy, viste, me gusta, es decir, yo lo que veo en el heavy metal, ¿no? Y veo que es la capacidad que tienen los que conocen un poco de guitarra, de llevar esa tonalidad a una distorsión, pero que es una distorsión que el que sabe un poco de guitarra sabe que no está subiendo el volumen del equipo, porque uno puede subir, que es lo que hacen los malos grupos de rock, heavy metal, suben el volumen del equipo para que haya esa resonancia Dolby Stereo, pero uno escucha, no sé, a mí yo le digo que Randy Roth me parece un genio extraordinario, ¿no? Que murió en un accidente de aviación. Entonces uno llega a esa conclusión que para escribir esta poesía, si escribe esta música, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece que estoy escribiendo un ensayo, cuando dicen, es inentendible, ni siquiera los técnicos A mí me ha interesado mucho el trabajo de Steve Jobs, porque Steve Jobs plantea una idea que me parece totalmente poética, que es crear a partir de la originalidad que no se entiende, ¿no? Es decir, su primera propuesta a la gente que trabajaba y era muy exigente, traten de crear algo que no tiene sentido, pero que a la gente le va a interesar. Y si uno ve, te da cuenta cuando nos dicen, esto es inentendible, no entiendo, el profesor en la clase, ¿qué es inentendible acá en Wall Street? Como cuál es la suba y bajada de las acciones, alguien sabe hacia dónde va la molécula en medicina, pero nadie dice esto es inentendible. No, ¿por qué la poesía? ¿La poesía qué está reflejando? ¿Un dato de la realidad o un dato del pensamiento, de la mente? Por lo tanto, me parece que la música que acompaña ese tipo de surplus de la mente en actividad, ya le digo, por afinidad, la letra del tango. Bueno, ¿quién te ha dicho, che, pebete, que ha llegado el tiempo del firulete? Es inentendible, ni siquiera la gente hoy en día te dice de qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, claro, yo creo que tiene que ver con una vocalidad a nivel de tensión sonora, ¿no? Yo ando medio es decir, podríamos hacer un ejercicio que quizás en otro momento sería leí 2 poemas, pero que lo hice, en el único lugar que lo hice fue precisamente en Colombia, de leer un poema que me lleva 18 minutos leerlo, me lleva aproximadamente 2 días de preparación. 2 días de preparación que no puedo hablar. Creo que estuviste ahí, ¿no? ¿De un gordo en pie? Y no, fue antes, sí, se fue, que se llama, el poema se llama Ay amor, cuánto líquido me cuestas. Y el subtítulo, más felices que engañamos. Y bueno, ese poema tiene 4 páginas y lleva exactamente 18 minutos leerlo. Y requiere que yo me prepare, no hable, no coma por 2 días y tome mucho líquido caliente, nada más. Y lo puedo leer a toda velocidad. Que eso es, me parece a mí, cómo debería leerse mi poesía, ¿no? Porque lo demás, nos ayuda el punto y la coma, pero en ese libro prácticamente que decía, ese es el asunto, no tiene casi punto ni coma, ¿no? Y el director del festival te dijo que no leía nunca, estaba furioso. No, a mí me ha pasado, yo reconozco, es decir, atención. No, en Colombia he encontrado muy buena receptividad, ¿no?
creo que América, México, pero sobre todo Colombia, ese día que fui a leer a Copacabana, para mí fue un día histórico, ¿no? Histórico porque la gente venía con los poemas para firmar porque estaban en internet, ¿no? Pero sí, quizás capaz que en un momento estuve pensando, y bueno, ahora capaz que podría hacer un libro de Viejo Verde, ¿no? Que todavía no estoy tan viejo, pero bueno, sí. Bueno, ya creo que vamos a dejar sí, acá no, sí. y muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá con nosotros.